Muy bien. Arantxa, tú te pones aquí, creo, ¿no? Sí. No, aquí. Arantxa aquí. Arantxa aquí. Arantxa aquí. ¿Eh? Y va primero Arantxa. Sí. Lazo igual te molesta, ¿no? Un poco. Me lo quito. Bueno. Vale. Hasta aquí, aquí. Hasta aquí. Vale. Y... Vale. Eso después, ya, si quieres, te ayuda un poquito en el tema. Sí. Bueno, pues bienvenidos. Estamos en familia, entonces es un placer contar con vosotros siempre en el tercer taller que organiza la Federación de Empresarios de Arousa en colaboración con Asesores y patrocinado por el IGAPE. Y hoy vamos a hablar de economía circular. Tenemos a dos expertos, buenos amigos además, Arantxa de la Confederación de Empresarios de Pontevedra. Y yo, fíjate, Arantxa, creo que hago economía circular y en la comarca desde hace muchos años, porque tengo una bodega, una pequeña bodeguita, y abonamos, fertilizamos con alga, con triturado de mejillón, que los que son del Salnés sí que se recordarán de extender las fincas con triturado de mejillón. Bueno, yo creo que eso es economía circular. Y aparte de kilómetro cero, ¿no? Kilómetro Porque si utilizas pues de aquí, que te hay un puerto maravilloso, yo creo que poco se sabe del entonces lo que estás aportando a... Pues fíjate, lo hacemos desde hace muchos años y muchos viticultores de la zona, nosotros somos a pequeña escala, lo llevamos haciendo muchos años y es algo ancestral. O sea que, fíjate, éramos pioneros en economía circular y no lo sabíamos. Y estoy seguro que muchos compañeros hacen economía circular y no son conscientes. No son conscientes, por eso. Bueno, pues Arantxa, que es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, experta europea en sostenibilidad y responsabilidad social por la Asociación Española para la Calidad, educadora e intérprete por el Instituto Superior de Medio Ambiente y consejera de Seguridad en Carga, Descarga y Transporte de Mercancías Peligrosas por la Xunta de Galicia. Y tú nos vas a hablar, creo, de empresas medioambientales, porque eres CEO en PMA Nutrigas y presidenta de la Asociación Profesional de Empresas Medioambientales de Galicia, APROEMA. Sí. Y estás orientada a la idea de revisar, documentar y controlar las instalaciones, especialmente en materia de residuos peligrosos. Sí. Bueno, trazabilidad, documentación, almacenamiento, etiquetado y aspectos críticos ante una eventual inspección. Bueno, pues ahí te dejo ya para que tú nos digas, nos hables de todo ello. Pues muchas gracias por lo cariñoso de, además, amigos, porque es cierto. Siempre ha sido una voz que ha puesto mucho los pies en la tierra, que ha sido muy sincero con todo lo que nos hace avanzar como empresarios, como pequeños empresarios, ¿no? Que yo creo que ser también una voz que pone los pies en el suelo lo necesitamos todos y es nuestro día a día y eso sí que te lo tenemos que agradecer en la Confederación. Gracias. Como hoy os voy a hablar, sí que me voy a enfocar un poquito más en el tema de residuos peligrosos, pero al final es un sota, caballo y rey que toda empresa, toda pyme o toda gran empresa tiene que tener muy claro. Ese sota, caballo y rey que va a hacer la diferencia, va a provocar la diferencia en tener un cumplimiento que sí o sí hay que tener o no tenerlo. Va a ser una multa de a partir de 2.001 euros o no va a ser una multa. Como os decía, aunque como pyme, como pequeña empresa, puedo tener o no un proceso productivo, pero simplemente también prestando un servicio tengo que tener en cuenta una legislación medioambiental. Entonces,
Da igual el CNAE que tengáis, el tamaño que tengáis, esto lo tenemos que tener claro y ver cómo lo podemos enfocar cuando acabemos aquí y volvamos a nuestro día a día. Esto no deja de ser una visión de 360 grados. Ya lo he puesto también como un guiño a economía circular, bueno, pues 360 grados. Tenemos que tener una base sobre lo que es la visión legal y cómo podemos traducirla. Muchas veces a mí me pasa, te llegan nuevas legislaciones y dices tú, pero ¿esto me toca o no me toca? Porque eso va a hacer que me la lea o no me la lea, o que pregunte o que no pregunte. Una visión operativa, al final, lo que hagamos y cómo lo hagamos va a marcar las evidencias de que lo estamos haciendo bien. Incluso, a veces el problema no está en que cumplas o no la legislación, es demostrar que ya lo estabas haciendo bien. Si no tienes una visión operativa, no vas a tener esas evidencias para demostrar que ya lo estabas haciendo bien. Y la visión económica. Las propias patas de la sostenibilidad, que es medio ambiente, la parte social, una de las patas es la gobernanza. La economía circular, la parte de la sostenibilidad, tiene que ser llevadera económicamente. Si no, no entras en el juego. Pues eso es lo que, en cierta manera, os queremos transmitir hoy. ¿Hay alguien aquí que considere que no genera residuos? Hablamos de peligrosos y no peligrosos, aunque toda esta legislación la tiene que cumplir el peligroso. Y como dicen en mi casa, el que puede más también puede el menos. ¿Aquí hay alguien que considere que no genera residuo? O todos decir, bueno, algo puedo tener. Bueno, es muy importante cuando uno genera residuo y se pone a hacer un cumplimiento legal, que es la trazabilidad. Siempre ha estado claro que por la legislación, desde la primera legislación medioambiental sobre los 90, aparte lo pone entrecomillado, quien contamina paga, pero es muy abstracto. ¿Quién es el que contamina? ¿El que lo usa o el que lo pone en el mercado? La legislación todos estos años ha ido cambiando y en la del 2022, en la ley 7 del 2022, es donde ya hay una responsabilidad ampliada del productor, de nosotros, que tenemos nuestra empresa y que desechamos pues esos filtros de cambiar a la carretilla o de ese aceite o de esos cartones del embalaje, ¿no? que ya no nos hacen falta, o esos palés de madera. Hay que tener en cuenta quiénes somos. Nosotros somos el productor. También nos llaman poseedor y también nos llaman operador del traslado. Es importante saber que somos estas tres cosas. ¿Por qué? Porque sobre todo los que tengáis, por ejemplo, envases, todo lo que se ha venido del tema de envases, de la responsabilidad ampliada del productor, de envases, nos van a hablar siempre que nosotros, en vez de decir productor, siempre nos van a definir como poseedor y somos los mismos. Esto que parece tan obvio, ¿no? que hay que tener claro estas tres, al sector medioambiental nos ha costado décadas saber realmente que somos los tres, que no es que una vez, no, somos los tres. El productor más en la parte cuando llamamos a nuestro gestor y se lleva el residuo, poseedor cuando hablamos con los sistemas integrados, esos canos que ya estamos pagando en las facturas nuevas cuando compramos un neumático o una batería o un aceite mineral, ahí somos poseedor, o cuando ahora está el tema de envases, y cuando ya sale el residuo, en la documentación podemos ser un operador. Después, evidentemente, si hay un movimiento, vamos a tener que tener en cuenta una documentación del transportista. Nuestro papel como empresas de APROEMA, gestores de residuos, el que va a buscaros la mejor salida para ese residuo y al final, pues la planta donde se va a valorizar o se va a reutilizar o se le va a buscar la salida. Aquí al principio había puesto el departamento que hace las inspecciones. Después dijo, bueno, voy a poner como una pegatina delante y voy a poner antiinspecciones en general. Cuando nuestro CNAE, nuestro código de actividad, bueno, lo tenemos, siempre hay al final una serie de residuos asociados.
no lo pone directamente en ningún sitio, no hay una tabla que te diga tal CENAE tiene estos residuos, pero se sobreentienden por la actividad que se desarrolla. Es ahí cuando hay que justificar que realmente pues, no tendrás esos residuos asociados. Es muy importante ante cualquier tipo de inspección dos cosas, tener clara la evidencia, que es el papel, es lo que estamos haciendo, y la segunda, lo que se ve, lo que se demuestra en ese momento en la inspección, que es tu día a día, cómo tienes las cosas. Aquí os he puesto, evidentemente está más enfocado a una cantidad de residuos variado, tanto peligrosos como no peligrosos, pero lo que se va a llevar, si tenéis una zona de residuos o si no la tenéis, que debería haber, es que tiene que estar un tiempo máximo de almacenamiento. No vale que dices, esto como tengo poco residuo, pues lo tengo aquí desde hace 8 meses. No. Si tenéis un aceite mineral, un filtro, aunque sea de la carretilla, que os lo han cambiado, aunque lo tengáis subcontratado, no os ha llevado el filtro, porque el filtro es de la empresa donde se le ha cambiado el filtro. Como máximo, si son peligrosos, son 6 meses. Esto es que yo en 6 meses son 2 litros de aceite y 4 trapos manchados. Da igual. Esta legislación está hecha para el grande y para el pequeño, son 6 meses. Pero sí que hay algo que pocos al final acaban haciendo, que es una autorización expresa de la Xunta. Mira, yo por la actividad que tengo necesito 1 año, porque es que tengo muy poquito, y te la concede. Pero muchos pequeños productores, pymes, nos metemos en que cada 6 meses tenemos que entregar el residuo peligroso sin saber que si hacemos un trámite burocrático nos lo pueden pasar 1 año. También, ante cualquier inspección, la zona que tienes de los residuos te van a ver si es segura. La legislación no te indica claramente tienes que tener esta bandeja de estas dimensiones con esta capacidad, pero sí que te piden que tengas, si vas a poner residuos peligrosos, que tengas un suelo impermeabilizado o que utilices palés, por si el bidón tiene algún poro, tú enseguida ves pues, que hay un reguerito, ¿no? Que hay algo. También que los tengas separados. Medio ambiente y los gestores, principalmente, trabajamos mucho en la concienciación de que en un bidón no me mezcles, por ejemplo, vasos de plástico con orgánico y con un cartón, porque no sirve de nada después, no se va a poder hacer nada con ese residuo. Lo mismo con los peligrosos, hay que separar. Aunque tengas un filtro, tienes que tener un bidón para guardar ese filtro, y aunque tengas medio litro de aceite mineral, tienes que tener un bidón para ese aceite mineral. Tampoco dice la ley que lo tengas bajo cubierta, pero es que cae de cajón que si tienes envases para ir almacenando mínimo 6 meses y estamos en una zona pues que las lluvias pues hay, ¿no? O simplemente en la estación de invierno, para evitar, aunque le pongas una tapa, siempre entra algo o siempre alguien se deja mal cerrado el bidón. Es el día a día nuestro, ¿no? Por más concienciación que hagas. Entonces, en las inspecciones siempre hay una recomendación y es que lo tengas bajo cubierta. Si ya sabemos que nos van a hacer esa recomendación, pongamos una cubierta. No te dicen cómo la tienes que tener, pero pongamos una cubierta. Vayamos a eso, vayamos a tener separados, aunque tengamos que tener 5 bidones con una cosa cada bidón, ver el tiempo máximo de almacenamiento y algo de contención. Y si no puedes tener un suelo impermeabilizado, tengo un saco de sepiolita, de absorbentes al lado, que quien vaya a hacerte la inspección diga, vale, no lo tiene impermeabilizado, pero sabe que puede tener algo y ya tiene aquí el absorbente para echarle a la fuga que se haga del bidón. ¿Cómo sabe la inspección, aparte de que tú se lo digas, que esto no está ahí más de 6 meses? Pues cada bidón, para cada residuo, tiene que estar identificado. Esto es una etiqueta que tiene un pictograma, por lo tanto, es un residuo peligroso. Para un residuo no peligroso, igualmente, cada residuo tiene que estar identificado. En esto os va a ayudar vuestro gestor. ¿Qué es importante? Que ha ido cambiando de una legislación a otra y desde APROEMA tenemos un diálogo abierto, en este caso con SEPRONA, qué es lo que ven, qué es lo que más falla en las pymes cuando hacen una inspección y dónde puede haber ahí ya un dolor de estómago cuando te lo dice el inspector. Fijaros que es una tontería. Tú puedes tener toda la etiqueta, pues que es, tú eres el productor, tu nombre, tu dirección, tu teléfono,
identificado pues el residuo que es, la descripción, pero en la última, desde el 2022, es obligatorio y así está puesto en lo que es los puntos a revisar, que tenéis que tener el NIMA y el email. Ya me diréis, ¿no? Si está toda tu dirección, tu teléfono, sí, el teléfono, todo, pues el email. Son dos tonterías, pero son dos cosas que se ven. El NIMA es el número de identificación medioambiental. Ahora lo veremos. Cada uno de nosotros, por el centro de trabajo que tenemos, por nuestro CENAEM, y como generamos residuos, tenemos un número de identificación. Es como otro número más que nos define, como un CIF, pero de medio ambiente. Esto es importantísimo. Vuestro gestor os va a dar estas etiquetas. Si no, se hacen. Son muy sencillas. Es identificar datos básicos que vosotros utilizaríais para que quien venga, que no es de la empresa, sepa lo que es. Pero sobre todo, estas dos cositas tienen que estar. Y aquí, fecha de envasado. Ahí es donde se van a fijar si nos hemos pasado o no de los 6 meses. Un error muy común es que te vacían, se llevan el residuo, pero no se cambia la etiqueta. Cuando el gestor se lleva el residuo hay que volver a poner la fecha. Cuando empezamos a poner el primer filtro o el primer vaso de plástico o lo que sea. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que medio ambiente no solamente son los residuos, o la parte medioambiental de la empresa no solamente es el residuo, gestionarlo, ponerlo sus bidones, poner sus etiquetas. Hay otra parte que no se ve tanto, que es la parte, por ejemplo, del agua. Es importantísimo, tanto si tenéis un baldeo en vuestra nave de un suelo industrial o simplemente, no de una oficina, evidentemente, pero sí de un baldeo, del suelo por donde pasa la carretilla. Casi todas las construcciones nuevas, esto nos lo puede decir mejor José Luis, es obligado que haya un decantador antes de que el agua de uso industrial o de nuestros baldeos del suelo vaya a la red pública, tiene que haber un decantador. Entra la parte del agua sucia, se hace o bien un separador físico-químico, bueno, se separa, el agua va a volver a salir a la red de saneamiento, pero la parte de residuos se queda ahí contenida. Lo gestionas con un gestor o lo vas almacenando cuando haces las limpiezas de tu decantador. Lo que sí, hay una legislación medioambiental, ya no hay unos estándares nacionales, pero después cada municipio, cada ayuntamiento, cada concello tiene sus parámetros. Y esos parámetros son básicos, es saber. Y es lo que hace, por ejemplo, en la zona donde estamos nosotros, que es Mos, nos toca el consorcio de aguas del Louro. Pues cada X tiempo se hace un paseo por todas las fábricas o por todas las zonas de trabajo y te quitan la muestra. No tienen por qué avisarte, van, te quitan la muestra y van a analizar pues el pH, los DQOs, la parte de oxígeno, el aceites o grasas que pueda tener, la parte de hidrocarburo. Esto es que yo hidrocarburo no voy a tener en el coche, en el suelo. Está comprobado con una carretilla que lleva aparcada no sé cuánto tiempo, si no es eléctrica, evidentemente, de gasoil, con que haya una pequeña fuga y sea constante en el mismo sitio, ya hay una contaminación. Porque lo hemos pasado la mayoría de los que tenemos carretillas. Y eso hace que, como te tomen la muestra en un determinado momento que has tenido esa fuga, mira que llevas todo el tiempo diciendo que tengan cuidado con el latiguillo de la carretilla, pero te toca ese día tomar la muestra y te aparece ahí. Importantísimo. ¿Os habéis fijado vosotros en cómo están vuestras salidas del agua de vuestras empresas? Digo, para las oficinas no hace falta, pero si tenéis una zona de baldeo, eso es importantísimo. ¿Tenéis decantador? No. ¿Tenéis cruzada cuando llueve lo que viene del agua de lluvia que salga para una zona que no pase por la zona donde pasan vuestros furgones o los coches? Que vaya a otra zona diferente para que no os la tengan en lo que es el recibo del agua. ¿Habéis visto esas cosas? Porque eso también es medio ambiente.
tener en cuenta el agua. ¿Y por dónde va el agua? En nuestra empresa, porque eso es un coste añadido si no lo hacemos bien. Cualquier duda que tengáis, yo, vamos, soy muy friki de este tema. Entonces, pues, oye, lo que queráis. Hemos dicho, nos van a ver dos cosas y vamos al grano. Hemos visto la parte física, cuando llegan es lo primero que se ve y además es tu carta de presentación, porque depende cómo tengas eso. Un día ya va a marcar si van a estar 15 minutos o van a estar una hora. ¿Por qué? Porque realmente ven cómo eres tú como empresario o como técnico a la hora de tener tus residuos. No hace falta que nadie me diga nada porque yo ya los tengo etiquetados, tengo 50.000 bidones con una cosa cada una y lo tengo bien. Eso va a marcar mucho cómo va a ser esa inspección. Después se van a la oficina, te va a pedir una documentación. La evidencia, que no solamente lo tienes ordenado, sino que además, pues oye, vamos a la parte de papeleo, a la parte burocrática, a la parte de la legislación, que sí o sí, te guste o no te guste, tienes que cumplir, porque son las reglas del juego. Son una de las reglas del juego como empresarios que tenemos que tener en cuenta. Si tenemos un residuo peligroso o no peligroso, tenemos que tener un contrato de tratamiento con nuestro gestor. Hugo también os va a hablar de ese tema, también enfocado a los residuos no peligrosos. No me quiero extender mucho, pero el contrato de tratamiento, sean plásticos, sea un disolvente súper peligroso, tiene que tener un contrato de tratamiento y tiene que estar firmado. Eso dice, no, yo le firmo el suyo y él me firma el mío. No, tiene que haber en cada ejemplar las dos firmas, digitales o escritas. El contrato de tratamiento no deja de ser una ficha del residuo que habéis identificado vosotros, que el gestor dice, vale, sí, yo lo puedo gestionar y digo que sí, que es ese residuo el que me estás diciendo. Y es muy importante porque ahí podéis llegar a un acuerdo con el gestor para lo siguiente, que es, como soy pequeño, mira, yo no tengo una persona que me lleve esto, en el contrato quiero que me pongas que tú me vas a hacer el resto de la documentación. Porque yo no, que me va, yo te puedo avisar que vengas a por los residuos, pero la otra documentación quiero que me la lleves tú. Le tenéis que pasar la responsabilidad. La responsabilidad documental es del empresario y se la tienes que pasar, no, a ver, no la responsabilidad, pero sí la llevanza a otra empresa. En este caso, tu gestor lo puede hacer. Aparte, cuando le llames para ir a buscar las cosas, es que ya el camión cuando salga tiene que llevar parte de esta documentación para el transporte. El contrato de tratamiento lo tenéis que tener. Es lo primero, ahora cuando os vayáis, por favor, el contrato de tratamiento y si no se lo pedís al gestor. Y veis si tenéis esa ayuda del resto de la documentación. Si es un residuo peligroso, hay que avisar a la Junta con 10 días de antelación. No vale que, oye, es que estoy viendo tu camión que acaba de pasar por delante, que se lleve estos residuos. Si es peligroso, no vale. Ya me gustaría a mí acabar de llenar el camión con tus residuos, pero no vamos a poder. Esta notificación después sí que tiene 3 años de vigencia y si vuelvo a pasar por delante de vuestra puerta y me llamáis, sí que si tengo espacio, me llevo vuestros residuos. Cada residuo que generáis, tanto si es peligroso como no, esto era solo para peligrosos, el aviso a la Junta, es el documento de identificación. Vuestros vasos de plástico o vuestro aceite va a ir con un documento en el que se va a marcar dónde va, quién lo lleva, dónde llega, cuánto pesa en un sitio, cuánto pesa realmente cuando llega al final. Y después, no solamente ya todo esto que como empresarios ya nos lleva un montón de tiempo, tenemos que tener un archivo cronológico. Estos señores que han visto ya que tenemos bien la zona de almacenamiento y que tenemos bien las etiquetas y que llevan ahí menos de 6 meses, te van a decir, vale, ¿cómo lo has hecho antes? Enséñame el archivo cronológico. No deja de ser una tabla, por ejemplo, si lo queréis hacer vosotros manualmente, ahora es obligatorio hacerlo telemáticamente, por una plataforma que os voy a decir. No quiere ver que le des un tocho de papeles, quiere una tabla Excel donde ordenadamente ponga las anteriores retiradas de residuos o cómo las gestiona.
y evidentemente hay que hacer una memoria anual, aunque seamos pequeños productores. Lo que sí es cierto, bueno, esto es un ejemplo que os he puesto para que veáis qué pinta tienen esos documentos, pues, y bueno, y qué regulación lo lleva. Esto es una notificación previa de traslado. En esta parte de aquí está lo que es la temporalidad, qué se va a hacer con ese residuo, ¿vale? Que viene codificado con códigos alfanuméricos, pero todo tiene una explicación, ¿no? Esto de aquí es el documento de identificación, el que va a acompañar vuestro residuo a todas partes. Sin esto ya es que como paren al transporte, ya paga y vámonos, o sea, ya tu actividad está para pagar multas. Ya es algo, las sanciones medioambientales están, vamos, fuera de lugar. El documento de transporte, muchos productores de residuos creemos que solamente nos afecta la legislación medioambiental. Recordad que aquí somos operadores, somos responsables de nuestro traslado. Luego tenemos que hacer una carta de porte, aunque no sea ADR, puede ser de mercancías peligrosas o no, pero tiene que haber un documento de transporte, lo que antes era la carta de porte. Nadie se acaba, la lleva siempre el transportista por la cuenta que nos trae, pero nadie se hace una fotocopia o nadie se queda con uno de los ejemplares de la carta de porte. ¿Qué pasa? Cuando se empieza uno a certificar en la ISO, en la de calidad o en la de medio ambiente o con otro tema de certificaciones, sí que la piden. Entonces dices, ostras, pues a mí nunca me la dejan. No, es que hay que pedirla. Es un documento del transporte y tu obligación, tu responsabilidad es que te la dejen. Es que ya me la podían dejar con el documento de identificación, que siempre me van a dejar una copia. La tienes que pedir. Gestores como nosotros siempre os dejaremos una copia, o los que son de aprueba, pero hay que pedirla, que es nuestra responsabilidad. De la norma al proceso, es ilegible la norma. Además, tenemos la suerte que no solamente tenemos las normas nacionales. En Galicia es una competencia que tiene nuestro gobierno gallego y además somos tan listos que somos más papistas que el Papa. O sea, en Galicia, en temas medioambientales, exigimos más que la nacional. Y después la nacional se va nutriendo de lo que llega de Europa, pero tarde. Es decir, ahora sabéis todo el follón que hay con los envases, pues ahora nos estamos empezando a digerir toda la legislación de envases, pero es que en Europa ya están con la siguiente. Cuando ya hayamos digerido y hayamos entendido lo que nos cuesta llevar a cabo esa legislación, que va a entrar otra que nos va a decir, bueno, pues esto que se hacía así, ahora lo hemos mejorado y ahora es de otra manera. Entonces, como sabemos, como empresarios, el no conocer una cosa no nos exime de la responsabilidad de no hacerla. Tenemos que digerirla. Y aquí os ponía una serie de puntos muy básicos, pero que no se hacen, que deberíamos tener como protocolo cada vez que hay una nueva legislación que nos puede afectar. Primero, identificar si es para nosotros o no. Hay una zona en casi todo lo que son los reglamentos, los reales decretos o la legislación, que es donde aplica. Yo normalmente me voy allí. Digo, a ver si tengo suerte y no. Traducir cada obligación o cada derecho en una tarea. Es llevarlo a un protocolo. Primero va esto, después esto, un diagrama de flujos. Con una legislación lo hacemos para hacer un pedido, lo hacemos para después la compra, lo hacemos para verificar que un servicio lo hemos dado bien. Lo tenemos que hacer con la legislación y verás que al final todo es sota, caballo y rey, y más y medio ambiente. Costará al principio identificar qué me aplica, pero cuando ya pasas al 2, es un protocolo. Cada legislación tiene que tener un protocolo y si veis que, pues no sabía que esta me aplicaba y ya es una legislación que se va haciendo, nos preguntáis qué es que en nuestro día a día al final el hacer esto. Asignar un responsable. Los empresarios, los técnicos, no podemos con todo. Y como habéis visto,
cualquier tipo de inspección o cualquier tipo de revisión conlleva un trabajo constante, que es orden, pero si ya en nuestra casa, cuando decimos que la habitación tiene que estar ordenada, nunca está ordenada. Pues imaginaros una zona de residuos que al final el que tiene que llevar el filtro no es el mismo que lleva el plástico y pues yo he visto que ese bidón estaba abierto, pero como no es el de plástico, no lo he cerrado. Tiene que haber alguien. Pero es que somos 3 en oficina. Bueno, pues le toca a uno. Porque es nuestra responsabilidad. Y hay que tener un responsable, porque si no, la zona de residuos no se arregla. Porque muchos, cuando no hay realmente, no se sabe el valor de tener eso arreglado, lo ven como basura. Y aquí nadie se va. Y no es basura, es materia prima que aún está ahí en nuestra empresa. Y hay que documentar. Lo que os decía al principio, a veces el problema no es cumplir. Si es que a veces lo peor que tenemos es evidenciar que ya lo estábamos haciendo bien, porque no hemos ido guardando esos papeles o tenemos un desorden, aunque al final encuentres los papeles, estás con otra persona que no te conoce y lo que quieres es que le des rápido las cosas, ya no es lo mismo. Todo esto, toda la gestión medioambiental, desde la Ley 7 del 2022, nos dice que es obligatorio hacerlo telemáticamente. Este es Gaia, es la plataforma de residuos. Tengamos residuos peligrosos o no peligrosos, tiene que estar nuestra empresa aquí registrada. Es que yo tengo una oficina y lo que tengo son luminarias que me las recoge el distribuidor, ¿no? Y cuando compro una nueva, como ya viene el Canon, pues ya se la lleva. Bueno, pues tienes que tener evidenciado en algún sitio que tu distribuidor se lo lleva, que te haga algo. No te va a dejar un DI porque es un sistema integrado, pero tienes que tener algo, tienes que demostrar que ya lo estás haciendo bien. Bueno, os he puesto esto para que quien no lo haya visto, que sepa qué pinta tiene, ¿no? Parece un mundo. Y no quiero ser repetitiva, pero son 3 cosas lo que hay que ver aquí. Esos documentos salen de aquí, los que os he puesto antes, salen de aquí. Pues es la típica plataforma telemática de una administración pública. Esta es bonita porque la han puesto un poquito, pero al principio cuesta. Hay que saber dónde hay que clicar y no es muy complicado. Y Hugo, por ejemplo, es un experto del Gaia. Auditorías preventivas. Esto está basado, esta hoja y esta, realmente en los blogs de inspección y en reuniones que hemos tenido con diferentes organismos. Y también con nuestros auditores de la ISO 14000 y de la 9000 de calidad y medio ambiente. Hay una cosa que nos va a servir para cualquier tipo de evidencia. Y empezamos con la licencia de actividad. ¿En cuántos polígonos, en cuántas zonas industriales estamos trabajando desde hace 30 años, pero no hay esa licencia municipal? El ayuntamiento no ha dado esa licencia municipal, pero estamos certificados con la ISO y es un requisito sí o sí obligatorio. Pues ante eso, que es una realidad, ¿qué se hace? Licencia de municipal o comunicación ambiental vigente, que simplemente es, sobre todo para las ISO 14000, que el inspector o el auditor, que sabe que ese ayuntamiento que no las hace, y menos a las que llevamos 30 años, es que tú anualmente evidencies que le estás recordando que no la tienes. Es una evidencia. Y ya vale, pues ya está. Sabemos que no te la van a dar, es un punto que hay que verificar porque no le vamos a decir al concello pero tú tienes que verificarme como empresario, me estás diciendo que eres consciente y que estás intentando solventar eso. Con que enseñes de registro de entrada que haces eso una vez al año, está comprobado que vale. Tu número de registro de industria, muchas veces, ostras, pues yo no sé ni qué CENAE tenemos, ¿no? Señores, hay que sabérselo ya. Yo lo tengo, bueno, ya me lo sé de memoria, pero al principio lo tenía en un post-it o tenía mi IAE también puesto, lo tenemos que saber. Una inspección es diferente. Si te preguntan por algo y dices, vale, sí, es esto,
o vas rápido y lo coges, bueno, pues no lo sé. Entonces ya dice, porque así es, dice, bueno, pues si no se sabe lo básico, ¿qué se va a saber de lo concreto, ¿no? Inscripción en el registro de pequeños productores. Ahí hemos comprobado que te recuerdan que lo tienes que hacer. Muchos sí gestionan muy bien sus residuos y lo pueden evidenciar, pero no se han registrado aquí. Han pagado las tasas y bueno, siempre te lo recomiendo y te dan un tiempo para hacerlo. Me voy a dar prisa. Bueno, y todos los documentos que hemos visto. Esto sí o sí es lo que hay. Y después, cómo controlan el tema de cada residuo. Si tienen el envase adecuado, el cubeto, la etiqueta que hemos visto, si no los mezclan y la fecha límite de almacenamiento. Recordad que si son no peligrosos, en este caso se ponía el ejemplo de los neumáticos, son 12 meses. Lo que aparecen en las facturas y muchas veces cuando hacemos nuestros gastos de lo que nos cuesta el gestor, solamente pensamos en lo que nos cuesta el gestor, ¿no? Tenemos que ver que si compramos un aceite para la carretilla, ya estamos pagando un canon, ahí lo tenéis que tener en cuenta. Lo mismo con las luminarias, que se está pagando un canon, lo mismo con los neumáticos. Tenemos que revisar nuestras fichas. Y después esto, una lista de control inmediato que me gustaría que revisaseis al llegar. Simplemente que veáis si os falta algo. Esto es lo básico. A partir de ahí, la imagen que se da es diferente. Y pues nada, que la gestión de residuos no es un coste, es al final, si lo veis como lo hemos visto hoy, es una cuestión estratégica. Son las reglas del juego. Nos gustarán más o menos, pero si estamos jugando como empresa, las tenemos que cumplir. Y muchas gracias. Creo que no, ya está. Gracias a ti. Vamos a dar un aplauso. Me he alargado, ¿no? No. Está perfecto. Me he alargado un poco, pero me podía haber alargado más. Está perfecto. Lo que vamos a hacer, Arantxa y Hugo, es que tú intervengas ahora y después damos pie a una ronda de preguntas. Yo tengo alguna también para ti. Entonces, bueno, Hugo Vile, responsable de negocios de la empresa de reciclaje Savi y secretario también de Aproema, que va a centrar su intervención en las claves para optimizar la gestión de residuos de las empresas. Eres graduado en marketing por la Universidad de La Rioja y cuentas con títulos de experto en sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental y buena gobernanza por Food Academy. Llevas 14 años en ello, experiencia acumulada en el sector y segunda generación al frente de la empresa de reciclaje AVI. Bueno, pues nada, nos cuentas tu exposición. Muy bien. Vale, ahora vamos con la parte un poco más práctica. Vale. Ahora vamos a poner un poco en contexto lo que decía Arantxa. Esto es un poco lo que vamos a ver. Esto se trata un poco ahora de que sentéis las bases prácticas. Un poco ahí es lo documental. Arantxa explicó lo documental, lo que se nos exige. Pero bueno, esto hay que llevarlo un poco a tierra. Y una cosa que quiero que entendáis sobre todo en mi ponencia es que aquí, como podéis ver, es el esquema de economía circular. Si a todos nos preguntan lo que es la economía circular, más o menos sabemos lo que es, ¿no? Que al final se basa de que veníamos de un esquema de consumo lineal, de que nosotros compramos un producto, lo usamos y lo tiramos. Y esto, pues, se vio que este esquema no lo podemos llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces se optó por reciclar, ¿no? Comprar un producto, usarlo y reciclarlo y volverlo a introducir en el mercado. La economía circular está muy bien, pero tiene que ser sostenible. Y no sostenible solo a nivel ambiental, sino también a nivel económico. Una empresa tiene que trabajar de forma sostenible, no trabajar para ser sostenible. ¿Entendemos? Entonces, como podéis ver, el diagrama en ese sentido, el diagrama de la economía circular, fue cambiando y se le fueron añadiendo patas. Patas en el que, por ejemplo, tenemos cómo puede ser un ecodiseño, ¿no? Diseñar un producto para que su reciclaje sea más beneficioso. ¿Y esto por qué es? El reciclaje que venía hace años, si hacíamos las cosas bien,
medioambientalmente en cuestión de reciclaje, nos ganábamos un dinero. Pero bueno, tal y como se han puesto las cosas, si no hacemos las cosas bien, nos cuesta un ojo de la cara. Entonces ahí va un poco. Entonces por eso ya introducimos ecodiseño, para que nos cueste menos el final, ¿no? El tirar las cosas. Y mi presentación va a ir un poco por ahí. Son unas pinceladas generales de cómo podemos mejorar nuestra gestión de residuos a nivel de nuestra empresa. Después estaríamos abiertos a preguntas porque sabemos que cada industria no fabrica lo mismo, no es el mismo negocio y va a tener sus necesidades. Pero vamos a dar unas pinceladas generales un poco para que tengáis una buena gestión, ¿no? Antes de nada, quiero hacer hincapié en los residuos, ¿no? Los residuos al final es lo que nos sobra, ¿no? Y una cosa que nos gusta decir es que al final el residuo es una materia prima. Lo recuperamos para volver a reintroducir en el mercado. Y entonces, como un poco de esta mezcla, podemos acabar sacando productos, con bobinas de papel, pues bobinas de plástico, granza, incluso que se va a implementar en productos. La cuestión es, son residuos para nosotros porque nos sobran, ya no son para nuestro proceso productivo. Pero muchas veces siguen siendo partes de nuestra materia prima. Y nosotros, la materia prima que utilizamos en nuestras industrias, no la dejamos a la intemperie, sino que la cuidamos un poco, ¿no? Para aplicar nuestro proceso, porque sabemos que si no la cuidamos, el producto que vamos a obtener, pues, no va a ser adecuado. Pues lo mismo pasa con los residuos. El hecho de que a nosotros no nos sirva, si no tiene unos cuidados mínimos, no estamos viendo nada del otro mundo, pero, por ejemplo, en el caso de que puede ser el cartón, si lo dejamos a la intemperie, y como es Galicia, llueve, se moja, sale el sol, se seca, llueve, se moja, es una fibra orgánica. Al final se va a degradar y no va a servir para reciclar. Por lo único, ¿sabes? Aquí lo que se pretende es cuidar un poco también los residuos, porque si no, no vamos a poder implementar esa economía circular. ¿Qué vamos a conseguir con una buena gestión de residuos? ¿Por qué implementar una buena gestión de residuos? Primero, vamos a tener datos de los residuos que hacemos, de lo que conseguimos, que a priori no nos pueden parecer muy interesantes, pero a día de hoy burocráticamente se nos exige. Cada día se nos exigen más KPIs. El tema es que sabiendo los residuos que generamos, pues, vamos a poder reducirlos o buscar ciertos destinos que nos mejoren. Una buena gestión os va a reducir los costes, que es lo que os voy a seguir explicando en la presentación. Se van a mejorar flujos de trabajo, porque al final lo que es la parte medioambiental, la gestión de residuos, es algo que, bueno, cada día se le da más importancia, pero es una cosa que estaba ahí, en plan, tengo que gestionar los residuos porque me ocupan y tal. Pero es una parte del sector que si no se hace bien, al final nos acaba comiendo el proceso productivo. Acaba habiendo cosas por el medio, estorban, no se entorpece la logística interna y por último el cumplimiento normativo, que no voy a hacer más porque ya os explico fantásticamente Arantxa. Vale, esto es un poco para que penséis, ¿no? Una parte importante en lo que es una buena gestión de residuos es la separación en origen. Por eso a nivel particular se nos está dando tanto bombo en que cada residuo en un contenedor, dependiendo del color y dependiendo del tipo de envase o producto que tengamos en casa. Vale, si vosotros os tuvierais que dedicar a esto, a seleccionar materiales, y os encontráis esto, está todo mezclado, ¿sabríais por dónde empezar a recogerlo? Prácticamente no. Tendríais que ir apartando, pero el tiempo que os llevaría eso. Y de manera manual, el coste es insostenible. Por eso se le da tanta relevancia a la separación en origen. Esto ya es una separación en origen, es, pues en este caso todo cartón, que se metería en las máquinas de procesado y su procesamiento llevaría alrededor de unos 15 minutos. Y aquello podría llevar horas. Horas de forma muy manual, porque a día de hoy no existe la maquinaria que te separa todos los residuos que existen. Por eso, una de las primeras partes, y por ejemplo nosotros nuestros clientes educamos mucho la separación en origen. Eso abarata muchísimo los costes, porque aparte te permite recuperar mucho de ese material. Y esto, en una factura de gestión de residuos, la logística, es lo más importante. Organizarse una buena logística en materia de gestión de residuos
es lo que nos va a abaratar muchísimo los costes y la factura en esto. ¿Qué tenemos que hacer como productores de residuos para conseguir esto? Primero tenemos que dedicarle el mayor espacio que podamos a hacer el acopio de esos residuos. ¿Vale? Hay que sopesar un poco, ¿sabes? Sabemos que, bueno, el terreno industrial en Galicia no es precisamente los más baratos de España, pero bueno, sabemos que sí o sí le vamos a tener que dedicar una parte a acumular los residuos que producimos y tiene que ser pues la mayor que podamos, ¿no? Y después hacerlo de una manera eficiente. Nosotros siempre que abordamos un tema una logística, lo que pretendemos es que se traslade la mayor cantidad de residuos en cada transporte, lo mayor que se pueda, ¿sabes? Y a poder ser de un solo tipo, porque no, como decía antes, la separación origen nos va a ayudar. Pero bueno, hay mecanismos para poder transportar dos y optimizar esos transportes. Y eso nos va a bajar muchísimo lo que es el coste de la factura. Y más ahora que entran cuestiones como medir el CO2 y cosas que nos están aplicando pues, desde Europa, pues todo esto aún va a ser más beneficioso a día de hoy para poder abaratar esta factura. O sea que aquí es una parte imprescindible. A veces la maquinaria parece un poco grande o parece un poco excesiva, pero se acaba notando. Y por último, lo que os voy a explicar es un poco ya después lo que haríamos los gestores, que esto iría en base a lo que es la separación en origen, ¿vale? En nuestra cabeza tenemos un poco la separación que nos dicen como a nivel usuario, ¿no? Lo que va en el contenedor azul, lo que va en el contenedor amarillo, etcétera, etcétera. Pero a nivel industrial, la separación es mucho más detallada. ¿Sabes? De un contenedor azul de la calle no se consigue un producto bueno de reciclaje. Entonces, lo que se pretende en industria, como al final cada industria se dedica a una serie de productos y tiene unos residuos bastante homogéneos, es separar ya de unas maneras más detalladas. Por ejemplo, en una industria se puede pedir que separen única y exclusivamente la caja de cartón. Y imagínate que es una distribuidora, ¿no? Que tiene pues revistas, periódicos y tal. Pues se puede pedir que se separe por un lado lo que es la caja de cartón, de otra por el periódico y otro lo que es la revista. Porque el trabajo lo que hacemos después los gestores es separar aún más calidades. Y esto es, porque no existe después una industria que recicle todo. Entonces no hay una industria que recicle pues, la caja de cartón, el periódico y la revista. En ese caso hay alguna, pero el producto que da es muy mal, por decirlo así, ¿no? Es un producto que después no le podemos dar gran valor, por lo que se tiene que aplicar en cuestiones prácticamente inservibles o de consumo, de un consumo, ¿no? Cosa que se quiere eliminar, ¿no? Entonces, lo que hay es, pues, fábricas que van a reciclar única y exclusivamente el cartón, fábricas que van a reciclar únicamente lo que es el plástico. Entonces, nosotros lo que hacemos es una clasificación muy grande por calidades y que se va a enviar a esas fábricas, cada uno a una fábrica para obtener después los productos y que tengan el mayor valor añadido para implementarlo, pues eso, también en productos de valor añadido y que tengan un ciclo más grande en lo que es nuestro consumo, ¿no? Lo mismo nos pasa con los plásticos. Los plásticos están demonizados completamente en la sociedad, son malísimos. Pero como producto técnico son muy buenos, por decirlo así. Con una buena gestión de residuos después es un material muy bueno. Tú, si un plástico lo separas por su tipología, con un simple proceso de triturarlo, ya se puede volver a introducir para hacer un producto. Únicamente con triturarlo. A veces llevan unos procesos para que es homogeneizar las propiedades, porque el producto que se quiere conseguir pues, tiene que ser aún mejor, pero con el único hecho de triturar un plástico siendo de la misma tipología, ya es suficiente para volver a inyectar o soplar y poder dar un producto. Por eso que al final el plástico no es un material malo, sino lo que es malo no es gestionarlo de manera inadecuada. Porque al final lo que tenemos es un producto duradero, de fácil reciclaje y con más ciclos que, por ejemplo, el papel y cartón, que está visto como más sostenible que el plástico. Entonces, por ejemplo, uno de los procesos que hacemos nosotros, en este caso, aparte de separarlos, pues eso, sería triturarlo y esto se vuelve a introducir en industrias que vuelven
hacer productos. Esto es un poco lo que os explicaba antes, ¿no? Que nosotros hacemos muchas clasificaciones y, por ejemplo, nosotros lo que puede ser una caja de cartón, pues podemos sacar esas 3 calidades. De plástico os pongo algunas, pero hay muchísimas más. El plástico incluso hay que separarlo incluso por tipología de producción, ¿sabes? No solo por material, sino cómo se ha producido. Va a haber empresas que pues, te quieren el plástico de baja densidad, otros de alta densidad, o que ha sido soplado, o que se ha inyectado. O sea, que al final tenemos que hacer unas clasificaciones bastante detalladas. Y el hecho de que en vuestros trabajos, hablando con un gestor, os vaya informando de esto, os va también a abaratar mucho lo que es después la factura. ¿Sabes? Oye, pues tengo este material de baja densidad y este de alta, y aunque es el mismo, ¿lo puedo mezclar? No. Cuanto más separemos los materiales, vamos a tener un mejor producto, va a estar mucho más demandado pues por los gestores en este caso. Oye, y al final sabemos que un producto demandado, pues nos lo van a poder valorar mejor. Esto, una cosa que estamos viendo, o sea, a nivel burocrático, a veces en materia de medio ambiente, se nos exige muchísimo más. Y hasta es bastante exigente incluso para nosotros. Lo que nos ha hecho, o sea, nosotros como gestores, nos ha hecho especializarnos muchísimo. ¿Sabes? Por ejemplo, está Arantxa, ya que se dedica a los residuos peligrosos, yo a los no peligrosos, pero después tenemos, pues, que tenemos todos en Aproema, pues gestores de aguas, gestores de residuo de obra, gestores de bioresiduos, ¿sabes? Entonces, a día de hoy, una empresa, ¿sabes? Ya se le exige unos conocimientos medioambientales un poco elevados, ¿no? Y enviar cada residuo a cada. O sea que aquí, en el caso de que tengáis dudas, nosotros, pues de nuestros trabajos, estamos dentro de Aproema, que si necesitáis información de otros gestores que no seamos nosotros, pues estamos a vuestra disposición, porque en Aproema estamos englobados gestores para todos los residuos que pueda haber. Pues tenemos gestores de todas las tipologías. Entonces ahí os podemos poner en contacto con el que necesitéis en cada momento. Vale, esto es un poco el resumen de lo que fuimos viendo, ¿no? Nosotros ahora llegamos a nuestras instalaciones y necesitamos contratar a un gestor, ¿vale? Entonces, lo que podemos decir, oye, ponme ahí un contenedor y yo te tiro todo eso. Eso te va a salir súper costoso. Entonces, esto es una pequeña información de decir, oye, primero, ¿yo qué residuos produzco? Oye, pues tengo este cartón, este plástico, estos residuos peligrosos, tengo esto. Después, hablar con un gestor. El gestor te puede decir, vale, yo me puedo hacer cargo de esto y de esto. Y de esto no. Si tenéis dudas, podéis preguntar a Aproema. O sea, si no conseguís un gestor para X residuos, pues tenéis el canal de Aproema, que aparte, pues ya se pone en contacto con los gestores que necesitéis. Tercero, una vez que tenemos definidos los residuos, ¿qué espacio le vamos a dedicar para almacenar estos residuos y qué vamos a segregar? Contar de que sí, que podemos tener un contenedor solo para uno, pero oye, que al final el hecho de dedicarle un espacio y poder segregarlos de manera correcta nos va a repercutir positivamente en la factura. Y mucho, ¿eh? O sea, lo recalco porque se nota mucho después, bien las cosas. Y después llevar un control y una trazabilidad de todo esto que hacemos. Y esto es una cosa que dijo Arantxa, pero es una cosa que os voy a remarcar yo, la responsabilidad del productor. Hasta el 2022, hasta la ley del 2022, a una empresa que tenía residuos única y exclusivamente, con contratar a un gestor, les valía. A partir de ahí hay un cambio y no. Los que producen residuos tienen responsabilidad y se le han dado mucha responsabilidad y cada día de hoy más. Responsabilidad de que no vale solo con que contratéis un gestor, sino que vosotros como productor, y me diréis, ¿y yo qué tengo que ver? Que yo de eso no sé. Bueno, pues tenéis que saber que el gestor haga bien las cosas. Tenéis que saber que quien os lleva los residuos lo esté haciendo bien y no a partir de después lo tira de tal. Y de eso, tía, ¿cómo me voy a meter yo en el negocio del gestor y si aparte yo no tengo ni idea y tal? No, pues ahí por ley se exige, cada día se nos da más responsabilidad. ¿Y cómo conseguimos
¿Cómo conseguimos esto, no? Pues aquí os pongo, ¿sabes? Con la documentación que os hablaba Arantxa, con los DIs, las notificaciones previas, los contratos de tratamiento que tanta importancia le dio, es por estos motivos, ¿sabes? Nosotros si tenemos todo esto documentado y trazado, estamos protegidos ante que un gestor pueda hacer mal las cosas. Pero tenemos que tenerlo, ¿sabes? Una cosa que no se le da importancia hasta que hay un problema, ¿sabes? Y cada día, o sea, a los productores se les está dando mucha más responsabilidad y se les está pidiendo que tengan más conocimientos sobre normativa ambiental, ¿sabes? Y sé cómo es el problema, porque ya nos cuesta hasta a los gestores seguir toda la normativa, no quiero saber ni a los productores. Y pues os voy a hablar un poco de cómo está el panorama de medioambiental en materia de gestión de residuos, sobre todo, bueno, en Galicia. Yo me centro en Galicia, ¿no? Bueno, la cosa, pues padecemos los mismos problemas que podéis padecer todos, ¿no? La mano de obra, conseguir trabajadores está complicado, implementar línea de negocios es difícil, pues por todos estos problemas que tenemos, conseguir profesionales para cada uno de los ámbitos. Entonces, esto hace que los gestores que estamos a día de hoy trabajando en Galicia no somos capaces no seríamos capaces de llevar todos los residuos de las empresas que producen Galicia, sería imposible. El tema es que hay mucha empresa pequeña que, bueno, se estaban apoyando un poco en los concellos, que le ayudaba con estas recogidas y tal. El tema es que, como os dije antes, hace años, si tú hacías las cosas bien medioambientalmente, tenías un reporte económico positivo. El tema es que ahora, como no lo hagas bien, es caro. Y es caro porque se ha encarecido todo, ¿sabes? Tirar un residuo a eliminación se ha encarecido muchísimo. Lo que es la gestión con todos los gastos que nos suben el día a día se ha encarecido muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que también nos estamos viendo ya cosas y noticias de que si concellos suben la cuota de gestión de las basuras, que dejan de dar servicio a la industria, ¿sabes? A pymes pequeñas o que genera muy poca cantidad, que no le suponía mucho. Esto ya es de siempre, cada empresa tiene que tener su gestor. Entonces, además que, bueno, antes como que teníamos más sentido común, una personita que genera una cajita de cartón al mes no va a tener un gestor, no. Pero bueno, pues ahora parece que el sentido común se va perdiendo un poco y es verdad que hay muchas pues, diputaciones así que no les tocaba hacer esto y pues los presupuestos son más ajustados y se están yendo fuera. Y son muchos los problemas que nos estamos encontrando. Gestores somos pocos. Los gestores, más bien que estamos en Galicia, estábamos orientados a un momento en el que no había legislación, por lo que teníamos que ir con un producto atractivo. Es decir, antiguamente se pagaba muy poco por tirar los residuos, ¿no? Teníamos incineradoras cerca, en muchos puntos de Galicia, teníamos vertederos, valía muy poquito tirarlo, entonces, ¿por qué voy a ir yo con un servicio cobrándote para gestionar residuos? Y cuando no había necesidad, ni siquiera social ni legalmente. Es porque, como dije antes, los recursos eran materias primas. Se los seleccionábamos y ellos tenían un reporte beneficioso. Pero a día de hoy no. A día de hoy se ha encarecido todo mucho. Y entonces todos estos gestores veníamos de ir a industrias que fuera relevante. Estamos orientados a industrias que su generación de residuos es bastante grande. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos con toda la primera gallega que la generación de residuos es pequeña. Por ejemplo, se le está exigiendo a día de hoy que una tienda de barrio tenga su gestor. Y somos gestores orientados en maquinaria, en vehículos y todo, grandes fábricas. Nuestro presupuesto para esa tienda de barrio es inasumible. Entonces, estamos en un momento complicado. ¿Esto qué quiere decir? Que el hecho de que nosotros hagamos las cosas bien no solo nos va a abaratar la factura, es que seamos atractivos para gestores y que nos puedan ofrecer una tarifa competente. O sea, competente que sea de mercado y que se pueda asumir. Y el tema es que lo tenemos que tener porque se nos pide todo este cumplimiento normativo. Y esto sería un poco mi presentación. Como os dije, son pinceladas muy generales. Sabemos que cada uno tiene sus peculiaridades, tiene sus materiales y sus dificultades.
Entonces, esto es un poco ahora las preguntas que tengáis. Os las vamos a resolver Arantxa y yo, y estoy encantado de atender a cualquier detalle que tengáis vosotros de vuestra industria. Un aplauso, Hugo. Venga, gracias. Bueno, ahora tenemos un ratito para una ronda de preguntas. Y yo a colación, porque sabes que siempre arrimo el asco a mi sardina y te comentaba antes de ya la tradición vitivinícola de la zona, llevaba a reciclar, a que los fertilizantes fuesen triturados de mejillón, algas atlánticas que tenemos aquí a pie de costa. Pero como también tenemos un alojamiento rural y viene mucho extranjero y cada vez está más de moda los las variantes del camino, ¿sabes lo que les llama la atención a los viajeros? Lo degradado que está nuestro entorno rural. Está basura por cualquier esquina. Tú me decías antes que somos pioneros a nivel medioambiental en Galicia. Toca un poco, ¿no? Que llega a nuestros, que hace, porque ahora lo del senderismo está muy de moda, lo de las variantes, y que les llama la atención que van por nuestros entornos y estén con basura, bolsas, plásticos. ¿Cómo eso puede pasar? Pues es una muy buena apreciación. Había dicho que somos más papistas que el Papa a nivel que exigimos más legislación que otras comunidades autónomas. Somos pioneros en esto de ciudades sostenibles, ciudades verdes. De hecho, APROEMA participa en un proyecto europeo donde hay 5 países que nos han puesto como ejemplo. Y ¿sabes qué pasa? Que sabemos que no se tiene que tirar esa basura por el camino. Sabemos que hay unos contenedores especiales. En el rural, no tantos como a metro cuadrado que hay en la zona urbana. Están más separados. Pero no tenemos el hábito de hacer. Que en el rural, en un camino, haya basura, es porque quien ha pasado ha tirado la basura. Es más hacia carreteras de zonas industriales donde sí que se puede haber algún acopio tipo vertedero de que alguien ha ido con un camión por el tema voluminoso, quiero decir, y lo ha tirado ahí. Pero efectivamente, en el rural, en lo que es el camino, no se demuestra que, aunque somos pioneros en protocolos y en cosas en la ciudad, no tenemos el hábito en nuestro día a día cuando vamos haciendo un camino. Claro. Tenemos los conocimientos y no el hábito. Con 35.000 núcleos de población y una comunidad tan rural como Galicia, eso sí que creo yo que tendríamos que ir hacia, apostar un poco a solucionar esos problemas, digo, porque da una imagen en cierta medida negativa de nuestra comunidad. Y la verdad, eres como un legislador, porque ahora todas las legislaciones de contenedores que os comentaba que están más dispersos en el rural, ya hay un número determinado por habitantes. Cada 500 tenía que haber un contenedor determinado. Pues ahora se va reduciendo, porque en las zonas no están los 500 puntos. Están en Porriño de arriba y Porriño de abajo y un poquito más hacia la derecha. Entonces, como bien has dicho, todos esos contenedores o todo eso tenía que estar más ubicado ya no por el número de habitantes, sino por la zona y el número de habitantes de la zona. Y lo que has apuntado es lo que se está trabajando en Europa. Cuando llegue a España, ¿cómo estará el tema? Cuando llegue, no lo sé. Que es lo que más tardamos, ¿no? En digerir, pero es muy buena apreciación. Bueno, ¿tenemos alguna preguntita? Esa es una cuestión que yo quería transmitir. ¿Alguna pregunta? José Luis. En robótica. Yo estaba pensando que no tengo que contar. ¿Y la robótica cómo se comporta? Ella habla de selección, pero no solo en la parte del motor. La robótica, que hay robots, es una parte digital. Pero de parte del gestor, ahí entiendo la robótica. ¿Qué estáis haciendo?
Vale, robótica hay, ¿sabes? Por supuesto. ¿Sabes? De hecho, pues sí, hay ópticos que son capaces de ir separando tipos de residuos y cuestiones así. El tema es que hacemos tanto hincapié en la separación origen porque aún así es muchísimo más barato. ¿Sabes? El reciclaje cuesta y el obtener la materia prima siguiente es dinero. Cuanto más procesos le metamos en el camino, más costoso va a ser ese reciclaje, por lo que el producto al final tiene que competir con, con materiales nuevos, ¿sabes? Que de hecho es una cosa que está pasando ahora en el mercado, que se le dio mucho hincapié a lo que es el reciclaje del plástico, vamos a reciclar plástico, y lo que ha pasado es justo lo contrario, ¿sabes? Que la industria de reciclaje de plástico se está perdiendo. Es porque de cara, se ha encarecido tanto que de cara a lo que es obtención de plástico nuevo. Entonces, robótica existe. Hay maquinarias muy innovadoras pero no acaban de ser lo eficiente que puede ser. Por ejemplo, un problema, sobre todo en lo que es los plásticos, es que, por ejemplo, el hecho de que haya un fallo en la clasificación, por ejemplo, estamos trabajando con un polipropileno que, pues, por X o por Y, está mezclado con otro plástico que es un ABS, el hecho de que se haya una pequeña contaminación de uno de los dos, me da igual, que si un poco de polipropileno en el ABS o del ABS en el polipropileno, hace que haya que desestimar toda esa materia prima. Entonces, la robótica se está aplicando, por ejemplo, en los contenedores azules de la calle, consiguiendo que esos se separen. Era bastante rudimentario, a día de hoy se consiguen unas separaciones pues bastante buenas, ¿sabes? De lo que es, pero ahí el producto que se obtiene es pues conseguir separar X productos para tener unas calidades superiores, pero el restante, lo que no se consigue separar, es un producto que se puede reciclar a una calidad inferior y que se puede aplicar. Pero, por ejemplo, en partes de plástico podemos conseguir que haya que desestimar todo eso. Pero bueno, el reciclaje, como yo digo, es un, o sea, un sector que está muy verde, que es muy joven, ¿sabes? Lo tenemos muy en la cabeza, pero es muy joven. Sí, y a día de hoy, sí, a día de hoy sigue siendo. Pues hay innovación, hay maquinarias, pero sigue siendo muy manual. ¿Sabes? Aún no se ha conseguido cuestiones que se separen con un porcentaje de calidad óptimo. Y aparte es otra cosa, que al final una robótica lo que te quiere es un montaje, bueno, una producción en cadena. O sea, como os comentáis, cada uno tiene sus residuos, sus cosas, entonces sigue siendo todo bastante detallado en lo que es el reciclaje a día de hoy. Por eso no hay tanta aplicación. Me gustaría añadir, ya que has dicho esto y ha salido la palabra calle, la robótica también se aplica a una mala leyenda urbana que hay, se aplica a los camiones que recogen la basura, porque mucha gente dice, pero ¿para qué separo si después parece que se lo lleva todo el mismo camión? También se pone la robótica dentro del camión, aparte de lo lógico que hay diferentes compartimentos para cada cosa, ¿no? Pero que sepáis que también, ¿qué pasa? Que depende de qué concello y a quién lleve el tema de basuras y sobre todo cada vez estas contrataciones son por 10 años, por 8 años, entonces la renovación de las flotas va a diferentes velocidades, para la redundancia, pero que la robótica se aplica también a lo que es el camión que va por la calle. Y aprovechando ya, Hugo, Arantxa, algunos protocolos, ahora yo voy por la autopista a veces y veo que desbrozan, ¿no? Y digo, por favor, que no desbrocen porque deja la basura a la vista. Entonces, ¿transmitís algún protocolo? Digo, si se desbroza, hay que limpiar. O sea, lo que no puede es desbrozar el verde que tapaba la basura y queda el plástico, lo degradado a la vista. ¿Transmitís a la administración al mantenimiento de las infraestructuras que después del desbroce es obligatorio limpiar la basura que hay? Mira, porque me resulta extraño, sí. Ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo con las preguntas, fíjate. Realmente en cada ayuntamiento lo tiene diferente, pero lo que es la gestión de residuos cada vez más lo asumen las competencias de limpieza del ayuntamiento, no solamente medio ambiente. ¿Por qué? Porque pasa esto.
Una cosa que es de medio ambiente, que es mantener, ¿no?, la parte forestal, velar por la forestal, se encuentra que te desbrozas y hay un montón de basura, pero no es de su competencia. Y entonces tendría que ser de la competencia de limpieza. Eso ha pasado y sigue pasando. Entonces, en muchos eso ya es competencia del ayuntamiento. La parte de residuos tiene que ver con medio ambiente, pero se gestiona presupuestariamente desde limpieza. Para que las competencias. Sí, residuos, es decir, uno por otro y la casa sin barrer. Yo veo forestal, sé que tengo que desbrozar todo eso, pero limpieza es la que va a hacer la del desbroce, no lo hace medio ambiente. Y además, como se tiene que llevar el desbroce, porque tiene su microplanta de compost, ¿no?, y necesita el ayuntamiento abastecerse también de ese desbroce, como residuo está en limpieza, también se llevan basura. Y dejan todo pues como tiene que quedar, ¿no? Pero ahí está, que son competencias diferentes si vemos residuos en medio ambiente solo, en lugar de ser más prácticos y verlo en limpieza. Pero, sí, eso sí, lo hemos hablado. Yo no sé si hay más preguntas, pero simplemente, ¿sí? No sé. Ah, vale. Venga, vamos allá. Sí, sí. Pero ahora vas tú. Quería saber si material o lo mandas a otra empresa. Y cuando se manda esa, ¿tenemos un producto o sigue siendo? Ahora con el tema del producto existe ahí perdón, grande. Con las restricciones, ¿en qué momento es un residuo? No, sí, porque es complicado. Nosotros... Sí, no, claro, pero hay un problema. Sí, el problema es que su producto no, por el momento no va a dejar de ser a corto plazo. Y es una serie, porque en Galicia lo están haciendo bastante bien con el tema del subproducto. O sea, a día de hoy ya al principio lo que había que hacer pues era una serie de análisis, pero eso ya lo han limitado y han sacado una serie de listas, bueno, que yo creo que es a nivel nacional, es al final que ya... O sea, pues, pero ya salió. O sea, van por materiales. Sí, sí. Exacto. Exacto. Antes que lo que decías tú, se lo pasas a la empresa y ya está. No, pero bueno. Sí, pero ahora han salido una serie de reales decretos que están saliendo por materiales y van muy poquito a poquito. Por ejemplo, empezaron por los metales, después creo que era el cartón, por ejemplo, ya está. ¿Sabes? Ya solo es una autorización, solo tienes que pedir una autorización para que sea su producto. De hecho, nosotros nos están a punto de conceder una para lo que es el cartón. Y después al plástico también está, lo único que te exige son unos análisis cada 3 años. ¿Cuál es el problema del subproducto? El subproducto tiene que estar aprobado tanto donde se produce como a donde se envía. Y claro, en España las competencias son por comunidades autónomas. Entonces, Galicia está avanzado, pero si nosotros, o sea, nosotros como gestores, una vez queremos mandar eso a otra comunidad autónoma como subproducto, la otra comunidad autónoma tiene que tenerlo legislado y aceptado. El tema es que las otras comunidades hay muchas que aún están en temas pendientes. Y no te hablo en otros países. ¿Sabes? Sí, pero, o sea, la legislación viene de Europa y lo que dicen es que tiene que estar en concordancia. Desde donde se envía, o sea, desde donde se produce hasta donde se envía. Y los dos tienen que estar, tienen que tener legislado eso y los dos, pues, tener la aprobación. No, y a nivel de otros países. O sea, por ejemplo, nosotros vamos a tener ahora una autorización como pues, el cartón que hacemos como subproducto. Pues creo que relativamente pronto yo esa autorización no la voy a usar, porque a donde la envíe tiene que ya tener aprobado que el cartón es un subproducto y poder enviarlo.
Y eso va lento. Va lento y es que tampoco saben muy bien cómo aplicarlo. O sea, no, o sea, se hace lo mismo, se recicla igual, pero aplicando la normativa de medio ambiente, pues utilizando todos los DIs y todos. Exacto. O sea, la práctica va a seguir siendo igual. De hecho, si hablas con personas ya de años, dices que esto no es un residuo. O sea, una vez que pasa por un gestor, no es un residuo. El tema es que hubo un problema, en teoría grande, que nadie le estaba haciendo caso y que se supo hace pocos años, es que no se había legislado nunca el fin de producto. Entonces, hasta supuestamente tú te compras una bolsa de cartón reciclado 100%, eso es un residuo, porque nunca se definió legalmente cuándo dejaba de ser un residuo. Entonces, tú coges un cartón como residuo, lo aplicas en tus procesos, generas una bolsa de cartón y en toda esa cadena no dejó de ser un residuo. Entonces dijeron, ostras, pero bueno, eso después llevó años, solo hubo el final de condición de residuo con los metales y ahora se pasa un poco a los subproductos, pero es que está todo en el aire. Y está todo en el aire porque hay tanta normativa ahora y se está aplicando una encima de otra que ya no se sabe por dónde ir, ¿sabes? Entonces, lo del subproducto, sí, es una buena idea, pero creo que se le está dando demasiado bombo, o sea, o demasiados procesos, autorizaciones para hacer el subproducto, ¿sabes? Ya bolsas de su producto, Sí, sí. y no había ningún problema. Ya que sí que es cierto que había que controlarlo, porque hay productos que podían tener algún tipo de bueno, había que tener algún tipo de no doy la razón a la legislación, pero lo han restringido tanto que ahora dices tú, cuando, o sea, al final necesitas un residuo para poder reciclar. No, o sea, se está restringiendo tanto todo que, por ejemplo, a nivel gallego lo que nos estamos encontrando es que hay residuos que no tienen gestor, porque los gestores escapan de esos residuos por los problemas burocráticos. ¿Sabes? Que los que están cogiendo ahora y se me está complicando tanto por tema burocrático que yo ya tengo mis otras líneas de negocios, esta no la descarto. Y el subproducto es como que está empezando. En Galicia lo tienen claro, pero claro, es que tal y como está legislado lo tienen que tener claro en Asturias, Castilla y León y en la India, por ejemplo. ¿Sabes? Y claro, y ahora en enero entran otras legislaciones que también van a complicar un poco esto también de su producto. Pero bueno, lo que es el proceso físico va a ser igual. Eso demuestra que las legislaciones no van acompasadas, es decir, una legislación chándal de sus productos no va acompañada con la de medio ambiente de residuos. El ecodiseño que comentaba Hugo no va acompasada con la seguridad alimentaria. No vale que cualquier ecodiseño para ciertos productos, ¿no? El plástico es como el demonio, pero es que seguridad sanitaria necesita que sean estos plásticos para conservar ciertas cualidades del alimento. No está acompasado todo y eso lleva a cosas absurdas, a materiales realmente buenos que son residuos y no se puede gestionar. Pero es la muestra de cómo es la legislación medioambiental respecto a las otras legislaciones que también tenemos que cumplir. ¿Cómo vamos? ¿Alguna preguntita más? Sí, al fondo hay una pregunta. Vamos allá. Porque no se les explica. Digo, en el sentido de que ya les están súper definidos. Es una manera de dar su no sé quién los tiene que o te doy una bonificación por algo, por la misma administración,
porque si los productos están realizados. Entonces, eso es como parte de la reflexión para que la cultura ecológica se extienda primando, no solo penalizando. Al final, el producto se ve que está en el medio ambiente, no tengo esto. ¿Qué tal? No sé qué. No se incentiva. Y otra idea que se me ocurre es, desde el punto de vista de consulta de acción, no hay algo posible. Alguna empresa en la que tú te puedas relajar y decir, ven aquí, me gestionas todo, creo que es inmenso. Tengo contacto con el gestor. Y si tengo que tener este tipo de esfuerzo, este tipo de guión, alguna empresa que me venga y diga, mira, aquí tienes que poner esto. Y digo, no sé qué, ya te lo pongo. Todas las personas de operación. Ya cuando sea que realizo yo, que así el taller pues está viviendo la vida, si viene medio ambiente no pasa nada. Entonces digo, porque este taller pasa de No es así. pero no hay manera de relajarse en ese sentido. Igual que presentar el IVA trimestralmente. Ya, mira, que se me han venido un montón de cosas. Tus observaciones, tus reflexiones, también las tengo yo. Y siendo muy realista, tener que bonificarte por una responsabilidad que es tuya, no lo va a hacer la administración. Igual que no te bonifica el carnet de conducir si te pones el cinturón de seguridad. Otros países que bonifican la basura, las botellas, el típico ejemplo de las botellas, no te están bonificando, te están devolviendo lo que tú ya has pagado cuando has comprado ese refresco. Te lo devuelven, no te bonifican. Te devuelven ese incremento, pero que somos empresarios, que sabemos que no dan duros a 4 pesetas. Hay que ser realistas. La administración no te va a bonificar porque hagas lo que haya dicho por legislación que hay que hacer. Lo mismo ha pasado con el cinturón de seguridad. Te lo digo porque lo hemos luchado mucho. Yo llevo separando, soy gestora de residuos, separo todos mis residuos y no tengo ninguna bonificación. Y créeme que los separo. ¿Pero por qué? ¿Y qué es lo que me dice la administración cuando yo voy por mis asociados, por los asociados a Proema? De, oye, ¿a ti alguien te bonifica por haber venido aquí con el cinturón puesto? No. ¿Te lo tienes que poner? Sí. La ITV, te voy a multar si no pasas la ITV. Pero es que tengo el coche nuevo, pero te toca pasar la ITV. No nos van a bonificar por nuestra responsabilidad. El tema de ese esfuerzo que puedan hacer en el tema de selección y ese esfuerzo. Mira, una cosa, sí, es tu obligación. Es que es lo que lleva trabajando y a mí me gustaría, insisto, yo quiero bonificaciones. Por eso como empresaria os he traído también que medio ambiente no solamente son los residuos, sino que hay otras bonificaciones por eficiencia energética que sí o sí os recomiendo que las veáis, porque muchas veces se nos pasa. Y esto ya es como, porque estamos aquí en los empresarios de Villagarcía y no se podía dejar pasar. Pero lo que tenemos que tener claro es que la responsabilidad medioambiental está al nivel como la responsabilidad fiscal, como la responsabilidad civil y como la responsabilidad que tenemos que tener con terceros. No es una legislación que se abona si la haces bien. Y si en algún momento tenemos un abono por algo, es porque nos devuelven lo que ya hemos pagado. Sí que es cierto que es caro y que debería haber una recompensa. La recompensa es que tú seas más listo que otro y la recompensa es que, como bien decía Hugo,
en una factura de un gestor la parte de transporte es importante, si yo juego que tengo que tenerlo 6 meses, que me cuesta esto el transporte y un variable por el residuo, tengo que hacer el juego para que en ese transporte que me cuesta 100 vaya el máximo de residuos. Que si no llego yo, mira, pues hablo aquí con la confederación, con la Federación de Empresarios, y vamos a ver si los que estamos más cerca podemos ver si hacemos una zona común de residuos, si estamos en un parque empresarial, qué podemos hacer, cómo podemos hacer para que a este gestor, que en la factura lo más grande es el transporte o el contenedor, cómo podemos hacer para contar, pero siempre que se mantenga nuestra trazabilidad, porque es lo que me van a exigir a mí. Si viene ese programa no le voy a decir, mira, ahí lo tenemos todos, no, ¿cuáles son los tuyos? Teniendo las reglas del juego que tenemos que tener claras, ¿cómo podemos? Eso va a ser nuestra bonificación, como siempre hemos hecho los empresarios, ver cómo reducir de la manera más eficiente los costes. Y eso es nuestro trabajo, al fin y al cabo. Es así pero ya lo he llorado tanto, lo de las bonificaciones. Mira, por ejemplo, unas naves nuevas, pues el impuesto de litio, pues mira, oye, llevamos y están asesorados y todo, pues hay una bonificación del 95% si tiene un proyecto energético. Un proyecto energético, es que qué caros son. Vamos a ver la recirculación del agua, vamos a ver las placas solares, vamos a ver la optimización de una maquinaria A. Vamos a pensarlo, llama a Proema, pregunta por nosotros y te asesoramos. O ven aquí, donde se gestan estas preguntas y donde nos partimos la cara llorando en las administraciones públicas. Porque al final la bonificación es lo que a mí me va bien como empresa, que ya lo he machacado, te va a ir a ti bien. Pero tenemos que tener un sitio donde ponerlo en común. Y eso es el trabajo que se hace aquí. Hay una pregunta más. Y es así es que me sabe mal, pero es que yo ya eso lo he llorado. Y sí que hay empresas que te hacen el 360. Si me pongo el sombrero de PMA Nutrigras, pero lamentablemente hay que pagarlo. Ya, sí, pero bueno, que sí, en PMA Nutrigras lo hacemos. Hugo también te lo puede hacer. Y si no, llamar a Proema, que tenemos una cantidad de compañeros de asesorías y consultorías que lo hacen, y lo hacen maravillosamente. ¿Hay alguna preguntita más para terminar? ¿O damos por finalizado? A ver. Sones, como decía una amiga mía de Ribella, además, de los sones. Es decir, en la parte privada, o sea, no se prima absolutamente nada. Son las facturas de lo que estamos hablando, pero bueno, recordar eso. Y después, desde el punto de vista del público, parte pública, tampoco, o sea, tiene que hacer su trabajo y quiero decir, ¿cómo va? Mira, La parte del el money, a nivel ciudadano, el impuesto de basura. El impuesto de basura sí se verá bonificado siempre y cuando la bolsa de basura deje de ser anónima. Si no, ¿cómo te lo van a bonificar? Hoy en día aquí la cultura, nadie quiere ponerle nombre a su bolsa de la basura. No te va a poder bonificar. No te va. Entonces, primero, fuera el anonimato de nuestra basura, fuera el anonimato de cómo separamos. Si lo separas bien, bonificarás, pero la otra cara de la moneda, si lo haces mal, vas a tener más recibo, ¿no?, de la basura. Eso ya se hace en casi todos los países europeos y desde hace tiempo. Aquí no tenemos esa cultura. Todavía queremos bolsa anónima. Por eso no se bonifica. Después, como bien decía Hugo, cuando llega un gestor final, los residuos peligrosos, no peligrosos, pero los no peligrosos, como es nuestra bolsa, la del ciudadano, llega más mezclada. Cada vez más los centros finales de basura van a los impropios, que es aquello que no debe llegar, los van a multar, a penalizar al ayuntamiento. Por eso, y ya penalizan, pero no se repercutía en el ciudadano. Desde que Europa dice que la gestión de las basuras
de cada ayuntamiento no puede ser deficitaria, es cuando hemos tenido este cambio en nuestros. No puede ser deficitaria, hay que repercutir los impropios en el ciudadano. Si no es una cuenta deficitaria ahí. Volvemos a lo mismo, debemos de dejar ser anónimos en ese tipo de impuesto, en la basura. Cuesta. Ya tenemos los conocimientos, no el hábito, y eso en medio ambiente es lo que se ve. Y iba a decir otra cosa de la basura. Bueno, pues eso. Yo solo versus privados, públicos, como dice mi hija, césped artificial, o sea, degradación medioambiental en una Galicia que salen repollos por todos lados. ¿Cómo podemos consentir eso? O sea, que además las administraciones locales, o sea, siembran de césped artificial, rotondas degradadas, o sea, se nos hace cumplir, no cumplen los que tienen que dar ejemplo. Vosotros podéis transmitir todo esto para que sigan algunos protocolos, ya no solo los privados, sino también los públicos. Y eso va en relación con lo que la pregunta que hacía la compañera. Para que haya un césped artificial en una rotonda, probablemente habría que ver el contrato, la subcontrata, probablemente si lo han puesto tiene que tener un porcentaje de material reciclado hoy en día para que lo puedan poner, si lo han hecho bien. ¿Qué pasa? En otros no se puede poner material reciclado porque está esta premisa, ¿no? Que decíamos, es residuo, no es residuo, ya yo para hacer ese plástico reciclado primero tengo que haber conseguido que del residuo ya sea un subproducto. Eso no está acorde. Cada vez más en ayuntamientos que son los de las rotondas, todo eso, se pide que tengan ese porcentaje, pero no está alineado con la legislación de que puedes poner hasta un 40%, por ejemplo. Eso pasa mucho con los residuos de la construcción, ¿no? Esos cementos reciclados, esa granaza reciclada, que muchos constructores no la quieren utilizar porque aún no está bien clara lo que es la finalización de residuo. Y en sus obras no van a poner algo que ponga residuo, tiene que ser producto. Muchísimo. Es materia prima. Es materia prima, ya está. Es que no hay otra. Y eso es lo que pasa, pues a lo mejor en una nueva construcción de un edificio pues de viviendas, pues no lo pueden poner, oye, porque no se puede. Y después, si los ayuntamientos tuvieran más recirculación del agua, del ciclo de agua, sí que podrían tener césped artificial, natural. Pero como no tienen recirculación, al final el dinero es el dinero y tiene menos consumo de agua. Tenemos aquí ejemplos ahí a la entrada del Grove, una ensenada, un espacio medioambiental maravilloso y una rotonda con césped artificial que a todo el mundo le choca. ¿Esto cómo puede ser? Pues no os hagáis mala sangre, seguro que hay un porcentaje interesante de reciclado. Bueno, con eso terminamos. Damos las gracias a Arantxa y a Hugo por su tiempo, al staff, a José Luis, a Miguel, al staff de AGIP y a todos vosotros. Y os emplazamos a el día 30, que terminamos el cuarto taller con Verifactu y la factura electrónica. Muy interesante también, nuevas obligaciones que parece ser que van a entrar y tenemos que estar al tanto y tenemos, como somos buenos cumplidores, hay que cumplir con la legislación. Sí. Otra cosa más, ¿ves? Sí, al final... Y tenemos ahora también, podemos seguir con un networking ahí porque podemos tomar un café y terminar alguna cuestión que quede, comentarlo con Arantxa y con Hugo. Revisaros vuestros impuestos. Hoy en día hay, bueno, que ha quedado un poco raro, ¿no? Que os lo diga, pero hay muchas bonificaciones por lo que es sostenibilidad. Recordad que sostenibilidad es recircular, es minimizar consumos energéticos de agua. Y yo me he traído una lista a nivel nacional, pero los hay, que eso a veces no caemos o no tenemos esa persona que nos da ese refuerzo, esa asesoría de decir, bueno, yo te llevo esto, recuerda que esto lo puedes repercutir aquí. Al final, tanto la robótica, la parte de digitalización como la de medio ambiente ahora
se dan ayudas. No son suficientes, pero ahí están. Bueno, levantamos la sesión. Muchas gracias. Gracias, Arantxa. Gracias.